Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Club del Libro, Autoras de Vanguardia. Un espacio creado para acercarnos a las obras, pero también a las historias, a las decisiones y a los mundos que existen detrás de cada libro. Hoy nos va a tocar viajar y nosotros vamos a viajar a través de la literatura hasta Santiago Matatlán, Oaxaca, una ciudad de México, una tierra donde el mezcal, aparte de ser una bebida, es tradición y es herencia. El libro elegido para este mes de julio del 2026 está titulado Olla de Barro, Yu, Aires de Mezcal. Esta es una novela de realismo imaginario escrita por la doctora Guanina Robles. En sus páginas, la autora reúne la fuerza de la tradición oral, la riqueza cultural de Oaxaca y una historia en lo que lo cotidiano convive con lo simbólico. La olla de barro, el mezcal y la tierra adquieren una presencia que va mucho más allá de su significado material. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión y a todos los lectores que hicieron de este libro parte de sus lecturas del mes. Es un honor hoy recibir a la doctora Juanina Robles. Ella es escritora puertorriqueña, doctora en lenguaje, dramaturga, cuentista y ensayista. Su formación en humanidades, educación y literatura se refleja en una escritura que explora la identidad, la memoria, la cultura y la fuerza de las historias transmitidas de generación en generación. Guanina, bienvenida al Club de Lectura de Autoras de Vanguardia. Gracias por acompañarnos y permitirnos entrar en el universo de Olla de Barro, Aires de Mezcal. Una alegría inmensa estar siendo seleccionada por el Club de Lectura como el libro del mes y en especial que acaban de pasar del 23 al 25 de julio las fiestas internacionales del mezcal en Santiago Matatlán. Así que de una vez le dedico esta entrevista y este conversatorio a todos los matatleños y al mezcal de Matatlán y a don Felipe Monterrosa Santiago, que vamos a explicar por qué merece la coautoría de este libro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, pero para iniciar este diálogo y antes de escuchar las preguntas de nuestra audiencia y de nuestros lectores, queremos de verdad que tú empezar contigo, que nos digas un poquito qué es lo que tú deseas compartirnos sobre ese universo literario de Olla de Barro que estamos viendo atrás de ti, la hermosa portada. Olla de Barro, You. Ahorita nos cuentas un poquito sobre ese título, Aires de Mezcal, y claro, sobre las raíces que dieron vida a esta obra, pero sin contarnos toda la historia para que la audiencia pueda ir y comprar su libro. A todos los que están presentes el día de hoy les recuerdo que pueden ir levantando su mano si tienen preguntas o pueden escribirla en el chat en caso de que no puedan abrir su cámara. Así que los micrófonos son tuyos. Adelante, Juanina. Pues qué bonita experiencia fue hacer este libro, encantada de compartirlo con ustedes. También fue un libro que apareció de manera sorpresiva en mi vida. No es un libro Bisinguera de Yesing. de aquellos que usted dice, mira, este libro yo lo voy a escribir algún día, quiero hablar sobre este tema algún día. Y no, es un libro que apareció de momento en mi vida para que fuese escrito. Me gustaría empezar por el título, ya que me dijiste varios puntos de partida. Todo el mundo dirá, ¿qué querrá decir eso de you? Pues eso es zapoteco. En las fiestas del año pasado, en la Feria del Mezcal Internacional, fui invitada como escritora con otros grupos de escritores para hacer, ¿verdad?
unos encuentros de artistas en nombre de este festival. Entonces nos pidieron que escribiéramos escritos sobre el mezcal y yo recordé que yo había tenido una experiencia cuando estudiante, que había ido a México a buscar escuelas de bellas artes. Y entonces cuando estuve allá hubo unas reuniones de artistas donde nos dieron mezcal de Matatlán y yo tuve una experiencia de manera real, espiritual con el mezcal. Y es que cuando yo desperté al otro día, yo amanecí como deshidratada. Y todo el mundo decía, Juanina, estás viejita, envejeciste. Entonces yo me asusté porque primero yo pensé, yo dije, ay, a mí me dijeron que el mezcal era un alucinógeno. Entonces yo pensé que yo estaba alucinando, pero cuando los demás me constataron que de verdad yo estaba como una viejita, entonces llamaron al médico del hotel, me trataron como si hubiera sido un problema de contaminación. Por eso es la palabra realismo, porque todo esto partió de una experiencia real. Entonces, de momento, eh, me dice el señor del tour, mira, a ti lo que pasó es que se te subió un mal aire. ¿Y yo qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso es un espíritu de una viejecita que se te subió porque hoy vamos para las pirámides. Y le dio este sentido de realismo mágico a mi experiencia. Pues entonces cuando fui para Matatlán escribí sobre eso. Escribí un cuento que se llama Aires de Mezcal y entonces en esa experiencia hice la lectura en el festival, se me acerca el maestro mezcalero, que fue nuestro anfitrión, que era gerente de cultura en ese año, don Felipe Monterrosa Santiago. Y entonces cuando se me acerca, me dice, ¿tú contarías mi historia? Y yo le dije, bueno, lo que podemos hacer es integrar la estructura del aprendiz que va a Matatlán a buscar por qué le pasa esta experiencia espiritual, por qué le ocurre esta experiencia espiritual. Y entonces ahí, cuando llegué a Matatlán, de escribir todo el folclore, las culturas, las fiestas, y entonces, después que hagamos eso, le encuentra el maestro mezcalero y empieza la oralidad de él con sus historias y empezar a integrar las historias, ¿verdad? Del maestro mezcalero dentro de la estructura. El detalle es que sus historias yo las recibo como audio oral y yo las voy transformando a través de la imaginación para que entren en la estructura de estos personajes fantásticos e imaginados, porque aunque estamos partiendo de nuestras realidades, es diferente, ¿verdad? Porque se crean personajes y ahí la capacidad de a través de la imaginación añadir situaciones sobrenaturales que ocurren. La obra literaria tiene 13 capítulos, o sea que hay, como yo te decía, carne de dónde cortar. Y además que conocemos también la realidad del maestro mezcalero. Conocemos cómo se destila el mezcal artesanal que se destila en olla de barro. Lo otro bonito que tiene el libro es que don Felipe Monterrosa es pintor y está ilustrado con fotos mías de cuando yo fui al festival, que son unas fotos preciosas, con las pinturas de él como pintor, poeta y en este caso el maestro mezcalero que nos enseña su tradición. Por eso ustedes ven, y ahí viene la otra pregunta que me hiciste sobre la portada, que agradezco que Juani fungió en esta ocasión como editora de la obra, además como publicadora de la misma, hizo el prólogo, o sea que ella está en un proceso mano a mano conmigo desde hace un tiempo con este texto. La invité porque además es mexicana y entiende el valor del mezcal como folclor cultural precolombino de México, porque el detalle es que esto viene cuando hablamos de tradición desde los precolombinos. Es una obra muy antropológica. ¿Qué quiere decir eso? Que describe
antropológicamente la historia, folclore y tradición de Matatlán que yo vivo y se expresa en estos festivales, a quienes invito que los vivan. Son siempre del 23 al 26 de julio, porque Santiago es el patrón de Matatlán. Así que el Día de Santiago Apóstol está dentro de estas festividades, como también la otra curiosidad es que dentro de las festividades está el Día del No Tiempo, que eso es otra pregunta interesante, ¿qué es el Día del No Tiempo? Pues que el 25 de julio, si ustedes ven el año como un calendario lunar, de 28 días cada mes, sobra un día. Y ese día s- hay una, explican por qué se escogió el 25 en la tradición maya, es el día del no tiempo, de la pausa, donde para todo y recomienza todo. Entonces, este libro se da en esa coyuntura de este encuentro de escritores y artistas en el festival del año pasado. Fue un año de escritura con él a través de oralidad, que eso también le da un valor, porque él enviaba en audio sus anécdotas salteadas. Yo le empecé a organizar un poco, miren, este capítulo puede venir ahora, usted tendrá anécdotas relacionadas a este tema y ahí vamos conectando. Yo le dije, mira, ahora debemos trabajar, como ya usted trabajó sus ancestros, trabajó las historias mitológicas alrededor del mezcal, ya explico el proceso, que ahí está el capítulo del alquimista de barro, es el proceso de creación, mientras yo uní texto, por ejemplo, cuando yo estuve allí, yo estuve en los mercados, conocí cómo se hacía el chocolate, estuve en la pulquería, donde cómo se hace el pulque. Allí me orienté con las personas que nos atendieron. Entonces, todo este folclore, vi los bailes que se hacen en honor a las festividades y el día del no tiempo se tira un castillo de fuegos artificiales que es una cosa espectacular. Y a todo aquel que le guste la miel del maguey o como lo conocemos por acá internacionalmente del ágave azul, pues un gran festival para vivir todas estas experiencias. Experiencias que el libro agarra y es una muestra de cómo nosotros, Juani, y autoras de vanguardia y autores de vanguardia invitados, cuando tenemos vivencia, las podemos utilizar como material de un libro. Vivimos una experiencia y la volvemos un libro. Eso pasó aquí. Yo llegué a Matatlán pues para leer mi cuento que estaba en la revista que se hizo para las festividades. El cuento gustó muchísimo porque traía esto de ella convertirse en viejecita por la magia del mezcal. Y como dicen los matatleños, para ellos el mezcal es un ser vivo que si lo le das calor se vuelve dulce, se puede comer asado y es como una planta dulce. Puedes sacar miel, que es también su aspecto dulce, pero si lo filtras entre fuego y agua fría, primero calor y después agua, la destilación es el licor que tiene propiedades para el matatleño y yo también las viví, donde tú puedes ver las otras dimensiones espirituales. Ese es el atributo que se le da a este licor, la capacidad de ver lo invisible. Ahí es que el final es bien sorpresivo porque une a No, los... no, 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 no digas el final, espérame, no, no les digas el final, no. Ya te voy a detener aquí porque si no dices el final, pues entonces, ¿qué chiste tiene? Vamos a ver, es el momento de abrir ahora sí el espacio para las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante su manita por ahí. Ves, te están diciendo, no, el final no, aunque no, yo sé que no lo ibas a platicar, pero no, quiero que lean el libro porque es un libro muy interesante, como tú nos estás platicando. Eh, por ejemplo, tú nos hablaste ahorita de la portada, en lo que aquí los asistentes se animan a hacerte alguna pregunta. Yo sí tengo varias preguntas. Nos dijiste Yisyu, el nombre que es zapoteco, pero realmente, ¿qué significado es? O sea, si tú me dices Yisyu significa esto y Olla de barro. olla de barro, ok. Por eso está como en paréntesis debajo del nombre, porque es su nombre en zapoteco.
Ok, ¿y una olla de barro qué significado tiene dentro de la historia? ¿Por qué olla de barro? Ok, los procesos para hacer mezcal se parecen un poco a los procesos para hacer tequila, pero tienen sus diferencias. El maguey, ¿verdad? Se calienta y se tuesta y se ponen estas ollas de barro a cocer. Cuando empieza a coger fuego, después de haberse preparado el maguey por otros procesos que en la obra lo van a ver, porque la preparación de la planta lleva unos procesos. El detalle es que la olla de barro es donde vas a poner este maguey que ha sido reposado en agua y ha soltado líquido, lo vas a poner a calentar. En ese calentamiento, ¿verdad? Se vuelve vapor. Al volverse vapor pasa por unos tubos que van enfriándolo y después con el agua y entonces el vapor lo convierten en el líquido destilado que es el licor. La olla de barro es el momento de la transformación de la planta en el elixir. Por eso Excelente, el nombre. excelente. Muchísimas gracias. Queda bastante claro por qué es que se llama olla de barro. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, América? Veo que tienes tu micro abierto. Adelante. Yo le quería preguntar, me quedé con eso, digo, ¿qué cantidad tomaste de licor que te despertaste al siguiente día? Pues mira, Y ahora, el que vaya a las festividades va a beber mezcal mañana, mediodía, tarde y noche. En mi caso empecé a saber manejar las cantidades porque también vienen unas jicaritas donde se puede beber el mezcal con jugo de guanábana y romero, que era lo que a mí más me gustaba. Entonces yo lo que hacía era porque, sabes que vienen como estos señores con mezcal y copitas a darle a todo el pueblo todo el tiempo mezcal totalmente gratuito. Y si no lo quieres coger, te insisten. O sea, es una cosa de que coge el mezcal, tómatelo y se quedan así como, dale, bébetelo delante de mí. Entonces yo empecé a manejar lo de las jicaritas, ¿verdad? Para que entonces cuando me traían el mezcal continuado, yo échamelo aquí y ahí con mucho hielito, la guanábana y el romero, pero sí estaba en el estado de mezcal todo el tiempo, como todo el que va a estar allí. Pero eso fue lo curioso, América. Nunca me sentí borracha. ¿Ves? Por eso les creo a ellos la visión que tienen de que es un elixir diferente. No es como que estás bebiendo alcohol. Hay una fermentación en el líquido, pero yo hasta me enteré de mamás que le daban mezcal en el biberón a los nenes de niños en esa región. O sea, ellos ven el mezcal como un alimento, como algo que se ingiere y que es bueno para ti. Y yo te digo, a mí no me pasó nada malo como una volcaera o como que o las vomiteras que le pueden dar a una persona que se sobrepasa con el alcohol o el mareo. No, simplemente pues empiezas a estar en otro estado de conciencia que se siente y se ve y todo el pueblo en el mismo estado y sí empiezan a pasar situaciones curiosas, pero fue una fiesta donde yo no vi ninguna pelea, yo no vi ninguna situación desagradable, todo el mundo estaba alegre, todo el mundo, o sea que no es como que cuando la gente está todo, que se pierden controles. Así que es un licor muy, si lo sabes tomar con mucho hielo. Ah, lo bonito era, te daban la copita de mezcal, pero con una botella de agua. Se bebe de esa ah, manera. ok. Eso se ve en la novela, lo del calor y el frío en el elixir. El elixir tiene fuego y agua, por eso se usa el elemento dentro de la Interesante, novela. Sí, interesante, no veo la hora de leerlo. tienes que viajar a América y tomar mezcalitas. Eso es lo que tienes que hacer para que veas lo chévere que es. Es un Bueno, gran pues viaje de verano. Claro.
pero primero lo va a leer para que le den esas ganas de Claro, viajar a México realmente. Muchísimas gracias, Juanina, por tu respuesta. gracias. Súper interesante. Gracias, América. Y Leo, tienes la mano levantada. Adelante, Leo, te escuchamos. Sí, ¿cuándo y cuánto? Es decir, ¿cuántos días dura y cuándo se hace este festival? el 23 de julio empieza siempre y dura hasta ¿Ya? el 26. ¿Por qué? Porque el día de 3 días. Santiago Apóstol, sí, bueno, son 4. Si vienes contando, son 3 noches, 4 días. Este, el cierre es el 26 y el 25 a las 12 de la noche es que vienen y celebran el Día del No Tiempo con los fuegos artificiales, como la cumbre de la fiesta. Pero entonces desde el 23 hay actividades en la mañana, se hacen misas en honor a las festividades, se dan desayunos de chocolate y pan, un pan dulzón muy rico. La gente entonces pasa por la plaza donde está la mercadería y hay música, hay entretenimiento. También hay una Sí, zona que eso. hacen como Sí. ¿Qué tipo de una música? O sea, regional, ¿qué tipo de música? música de mexicanas de la región, música mexicana de la región, música de ellos. Y también el baile que se hace el 24, el 23, 24, no, el 24 y el 25 se hacen bailes en la plaza. Y ves a todo el pueblo bailando entre ellos, todo muy animado, los niños, las familias completas. Hacen también helados de mezcal. Hay una heladería de mezcal. O sea que hay otros productos que se hacen del mezcal que es bien interesante. Aquellos que les gusta la tequila, pues la tequila sí es, se siente más como un licor con alcohólico, diría yo, ¿no? Y a mí me encanta la tequila y cuando fuimos al tour juntos, autores de vanguardia que fuimos al tour de tequila. Es la misma planta, la piña del ágave es lo que se utiliza en ambos regiones, pero por alguna razón el maguey y el mezcal es más orgánico natural, lo llamaría yo, que más que un licor de alcohol, ¿ves? Y es alimento. Y si te lo sabes beber con tu juguito y con tu romero, es bien exótico. Es una bebida muy exótica. Lo otro es que todas las leyendas que hay alrededor del mezcal son siempre con un profundo valor a lo divino. Es un pueblo muy religioso y ¿sabes qué? Que una de las cosas que más me sorprendió es que las campanas de la iglesia cantan la canción No, Dios no, 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 mío. no, no les digas porque eso viene en el libro. Yo te voy a interrumpir porque tú estás contando el libro. Entonces, no, alto ahí para que lo puedan leer si es que no lo han leído. Todo lo que Juanina nos está diciendo viene en el libro. Ahí ella, todo eso te lo está narrando. Así que vamos, gracias, Leo. Vamos a ir con Nisa. Todavía tenemos aquí dos manos levantadas. Nisa, adelante con tu pregunta. Hola, hola Juanina, Juan y el resto. Bueno, Oh, primero felicitar a Juanina por este libro tan interesante realmente, pero quería hacerle una pregunta. El subtítulo es Aires de Mezcal. ¿Qué aromas, sabores o recuerdos evoca este libro, pero para ti? sí, mira, si supieras que Aires de Mezcal es el primer cuento y es el cuento que dio origen a toda esta literatura. Tomamos la decisión de tener los dos títulos porque, como dijo Javier Balanzar, que él es de la provincia de Guerrero, Acapulco, un escritor que hace introducción al libro y el prólogo es de Juan y Vega. Él nos explica, mira, es que olla de barro se puede usar para muchas cosas diferentes. Hay ollas de barro que se utilizan de manera artesanal para cargar cosas, hay ollas de barro que se pueden utilizar como para sembrar plantas. Ve, el hecho de que pongamos aire de mezcal, estamos alineando que es una olla para hacer mezcal. Lo del aire viene más que, aunque te voy a hablar del aroma del mezcal, que un aroma dulce.
¿ves? Es dulce, es un aroma dulce, aunque él sea amargo, es agradable. No, y sí es amarguito cuando es elixir, pero tampoco es tan amargo como la tequila. Es como un balance entre lo amargo y lo dulce, que es bien interesante. Esa dualidad de fuego y agua, amargo y dulce, es como un producto que tiene ambas fuerzas, lo positivo y lo negativo. Y en las leyendas lo van a ver, que tiene una fuerza positiva y una fuerza negativa. Pero lo de aires de mezcal viene, Nisa, de, de la frase mexicana, se te subió un aire. Es una expresión espiritual de que alguna fuerza espiritual, es el aire, entró en ti. Puede ser un buen aire o un mal aire. En el caso de mi experiencia, cuando tenía de 34 a 37 años, no recuerdo, yo hice ese viaje a México, bebí mezcal, me puse viejita, se me deshidrató toda la cara. Y aunque el médico pensó altos niveles de contaminación y así me trató, me dijo, no vas a usar agua de la cisterna, tienes que usar agua embotellada en el cuerpo, no te bañes más con agua de México, tienes que comprarla, usa esta crema, bébete estas pastillitas, tienes que tomar, me trató como desintoxicación por la alta contaminación de Ciudad de México, pero el detalle es que cuando regresé de las pirámides ya no estaba vieja en un solo día. Y ahí es que don Fernando, el que nos llevó, dijo, ve que lo que tú tenías era un mal aire, se te trepó la viejecita que quería viajar a las pirámides. Y yo eso a mí, yo estaba así, Misa, pues yo era más joven y en verdad menos madura y yo no sé, yo, porque yo me veía totalmente vieja, yo estaba totalmente alterada. Y bueno, ustedes también me conocen mis efusividades, pues yo estaba así, efusiva, pero jamás pensé que quizás unos casi 20 años después iba a escribir un cuento con motivo de esta festividad de donde narré esa experiencia. Entonces le di esto como autora de la segunda realidad y la que trabajé fue que de verdad ella se le trepa a una anciana sabia, ¿ves? Y entonces cómo ella lidió con ese espíritu que le entró y por qué pudo convertirse en novela e integrar a don Felipe Monterrosa esta historia como punto de partida, porque ella quería aprender más del mezcal. La experiencia que tuvo le trajo la curiosidad cuando le dicen Matatlán es la capital del mezcal. Ah, pues entonces ahí nace el nuevo capítulo. El capítulo 2 es cuando ella decide, en vez de ir a su país, regresa a Matatlán a verificar. ¿Qué es esto de que se me subió un mal aire? ¿Por qué me ocurre esto con el elixir? Entonces ahí lo recibe el pueblo, le dicen que debe buscar un maestro mezcalero ancestral para sus preguntas. Alto, alto, De alto otra vuelta, vez, nos alto, está alto, contando el libro. alto. Corte, corte. Sí. Se emociona la autora, Nisa, le preguntas algo y se emociona, ya vimos. Y Pero ahí bueno, viene Total. lo de los aires que ocurren, Misa, para cerrar. muchas Los gracias por tu diferentes aires respuesta. que entran del mundo espiritual al mundo real. Gracias, Juanina. Gracias, gracias, Marina. Vamos con Silvana. Tienes la mano levantada, Silvana. Silvana, qué bueno verte, un abrazo. Abre tu micro. Oh, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso lo que estoy escuchando. Me encanta, me encanta. Y me parece muy interesante ese libro. Y además, por lo que veo, ¿no? O sea, toda esa experiencia maravillosa que pasaste, Juanina, todo eso tan interesante que entiendo que hay como esa ceremonia también, porque es todo ceremonial y además es lo que se bebe, pero la pregunta es, ¿te cambió algo luego de vivir esa experiencia al día de hoy? Porque obviamente estás escribiendo ese libro porque algo, una huella, algo te dejó, pero ¿te transformó en algo? ¿Hay algo de esta Guanina de hoy a la de aquella, de aquellos Mira, esa días? transformación es el final, que Juani no quiere que yo cuente. No, no. Esa transformación No, ocurre simplemente decirme, porque sí, la no, no, lo que novela, sea. no, pero te voy a explicar por qué. La novela empieza en la estudiante que va a México a buscar una escuela de bellas artes
que me gusta el punto de vista porque México es un referente cultural para toda Latinoamérica y sus escuelas de bellas artes son famosas entre la Academia Latinoamericana, de dramaturgos, de artistas gráficos, o sea, Diego, Frida Kahlo, es un referente cultural. Entonces yo en ese momento, pensando, ya yo había hecho maestría, pero pensando, mira, me vengo a México a estudiar más las bellas artes y hice ese viaje buscando escuela. Entonces terminé con la escuela de la vida, como dice, sí, encontré mi escuela en México, una escuela de la vida. Y esa transformación que pasa al aprendiz es su final, es el final. La, la novela empieza en México, pero termina en Puerto Rico. Y ahí es que está el secreto de que ella sí fue transformada, sí llegó aprendida, o sea, ella fue a estudiar y llegó con conocimiento. Y el conocimiento la transformó en su vida personal, en Muchísimas su gracias, Gracias. Ivana. relación. Gracias por la pregunta. Y vamos a ir con Silvi, la última pregunta del día de hoy, porque el tiempo ya nos llegó así, nos quedan exactamente 5 minutitos. Silvi, adelante, te escuchamos. Oye, Juanina, entonces lo que entiendo es que el libro es una novela en donde la protagonista cuenta su historia, pero en forma de una novela. ¿Sí es eso? Sí, por eso usamos el término estilístico realismo imaginado. Ok, Que ok. tanto don Felipe Monterrosa como yo partimos de experiencias reales. Por eso Ay, qué yo no interesante. uso, sí, yo no uso mi nombre No. completo, pero el personaje se llama Alexandras y Ah, él se llama don Felipe. O sea, ahí está el realismo, lo antropológico. ok. Pero obviamente la que yo soy ahora no soy la que me pasó eso en cuando Claro, tenía 34 o 37. Así que también se vuelve un personaje donde sí. yo como autora y todos los autores tenemos esa libertad, nos damos la libertad de imaginar una nueva realidad y un nuevo mundo alrededor de la experiencia real que vivimos, donde nos Claro. podemos, ahí pues no sé si Juan y me deje dar este ejemplo, pero... Por ejemplo, hay una parte donde me empiezan a hablar de leyendas de camino, que ahí usted las conocerá cuando lea el libro. Entonces, la aprendiz le da miedo de irse sola en el camino hasta su pelillo del Pedregal, aunque cerca, no quiere ir por el camino por todas esas historias mágicas que le han contado. Pero entonces, cuando le dice a don Felipe, yo no me voy caminando porque tengo miedo de ir por el camino por todo lo que me contaron, lo que me dijo, ¿quién te contó eso? Si eso no te va a pasar nada. Y yo digo, su ayudante. Y él me dice, ¿qué ayudante? Ahí, aunque él me lo dijo de verdad, él no se acordaba que él tenía allí alguien ayudándolo. O sea, él lo que dio, ese tal, sí, que tú le llamaste mi ayudante. Yo uso eso realidad para entonces trabajar que el ayudante en verdad no estaba y era un aparecido. ¿Ves? Oh, qué Ahí está el interesante. realismo imaginario. No, pero no les digas Qué que interesante, qué interesante. Y sí, lo voy a leer nada más que termine el de América, que está con el de hoy atrasada. Y fíjate, yo me paré ahorita por esto que ven aquí, que es como una bala. Sí, yo estaba preocupada, yo dije que está armada No, la me paré realidad, porque yo está soy, armada. yo, bueno, actualmente bebo muy poco, pero yo fui tequilera cuando las mujeres no tomaban tequila aquí en México, entonces yo fui muy tequilera. Entonces, no soy de mezcal, la verdad es que nunca he probado mezcal, ¿eh? Pero tengo un amigo joven, ellos son hijos de una amiga mía que se hizo amiga a través de mi negocio y son jóvenes ellos, son papás jóvenes y demás. Entonces, en diciembre, uno de ellos, que ahora el sábado cumple años y nos invitó Eduardo y a mí a su reunión, me regaló esta botella que mandó a hacer para sus clientes, Es de ¿no? mezcal, ¿verdad? Es una Es botella de de mezcal. mezcal. Y entonces yo comenté en una reunión hace poco, en un desayuno con unas amigas que sí les encanta la copita cada rato y demás, y les digo, ay, es que me regalaron un mezcal y pues yo no tomo mezcal. Y me dijo de ella, oye, pues para la reunión que haces en diciembre, yo te enseño a hacer unas mezcalinas, Mezcalita. así se llaman.
Exacto, entonces dije, y eso das de beber cuando lleguemos. Y le digo, pues mira qué interesante y así uso. Pero fíjate qué buen Qué diseño, bien, el ¿no? mezcal queriéndose contar, como él está vivo, yo le Y digo a sí vi Juan, aquí, porque como estudié yo tecnología de alimentos, leí que aquí dice denominación de origen protegida y eso lo puedes poner únicamente cuando un alcohol se fabrica en el lugar, denominación de origen, como el coñac de coñac y así. Entonces, este dice que está producto de Michoacán y yo dije, ¿cómo? Guanina nos está diciendo que esto es de Oaxaca. Entonces ya busqué aquí en mi teléfono y dice que la denominación de origen protege la elaboración en diferentes estados, Oaxaca, Durango, Guanajuato y bueno, varios, entre ellos Michoacán. qué bien. Eso es todo. O sea, que esos son los estados que producen mezcal como denominación de origen. De Yo sé origen. que allí, en Oaxaca, especialmente Matatlán, le llaman la capital del mezcal. Sí, Eso no porque quiere sí, decir que no hayan ninguna zonas, pero ellos es el alegan, principal. ellos son los principales, son muy celosos con esta Eh, cultura eh, mezcal. el lugar principal dice aquí que es Oaxaca y es la zona más famosa y mencionan Matatlán. Sí, Y sí. ya después dice que están Durango, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. Fíjate, no sabía que eran tantos. Pues qué bien. Pues nada, a probar el mezcal, todos aquellos que vayan Exacto. a probar la tequila. Yo le digo, es para mí, que he probado ambos, es un elixir más amistoso para el cuerpo, se siente como alimento. En verdad, sí, había momentos, si lo bebes como ellos dicen, rápido beber una botella de agua de atrás, no sientes el golpe tanto, lo que sientes es cambios energéticos en ti. Yo no me enfermé en ningún momento en la región y las mezcalitas que te recomiendo son las de guanábana con romero. Y se le echa un poco de sal de Chile. Ah, Coges y mucho hielo con juguito de guanábana, que el jugo de guanábana me explicó la esposa de don Felipe Monterrosa, que ha sido parte de todo este proceso, que se pone bien aguadito el jugo, no se hace muy espeso. Son Oye, ¿y jugos. esa receta que dices viene en el libro o no? En el libro se habla de cómo se hace el chocolate, cómo se hace el pulque, cómo se hace el mezcal y cómo se hacen las mezcalitas, sí. Esas de Guanábana, porque eso Escuela también es una idea antropológica. para diciembre, para mi reunión. Sí, Bueno, además pueden muchas y gracias. planear en el año viajar a Matatlán y ver estas festividades del 23 al 26 y vivirlas en carne propia. Muchas gracias, Juanina Silvi. Muchas gracias por tu interesante intervención. Y ya antes de irnos, porque sí ya estamos con el tiempo, hay algo aquí muy importante para todos nosotros como escritores, como autores, que se realiza en este libro, como está escrito a dos manos, como ella misma dice, hay una coautoría. Yo no sé si algunos de los que están aquí ya han hecho ese tipo de trabajo. Así en pocas palabras, Juanina, puedes decirnos tu experiencia al trabajar con otro autor, con otro escritor, y si nos la recomiendas o qué tipo de recomendaciones nos puedes dar cuando suceda algo parecido. Mira, corto, es Ujú. bien difícil trabajar con otro autor porque son dos visiones y dos paradigmas diferentes. Entonces tienes que empezar a sacrificar tus ideas a veces o convencer al otro de tus ideas. Ese fragor entre dos personas, pues hay que tener una amplia madurez para poder ver en la obra lo importante y no en tus ideas propias, ¿verdad? Cómo vamos acoplando. Eso es precisamente lo que yo le dije a don Felipe. Don Felipe, lo que yo puedo hacer es seguir extendiendo este cuento original, crear la estructura aprendiz y maestro mezcalero, donde yo inserte. Y usted lo que hace es que me envía audios que yo voy a transformar, que yo voy a transcribir, voy a convertir en literatura. Otra cosa, Juan, y que me dijiste antes y quiero traerla es que la voz de la narrativa de don Felipe se guardó, se sostiene. No se ajustó su sintaxis a la sintaxis español estandarizada. Entonces, eso, el libro tiene dos voces y eso trae una dificultad literaria.
porque tienes que guardar la voz del aprendiz más la voz del mezcalero. Son dos voces narrativas balanceándose todo el tiempo en cada capítulo, porque no puedes usar una sola voz narrativa, hay dos coautores. Entonces queda bien claro qué viene de él y qué viene de la autora y la escritora. Y aunque él no escribió nada en puño y letra, él lo que manda son tradición oral. Es bien importante que la manera que habla es español zapoteco, como digo yo. La sintaxis del zapoteco, y esto lo digo después de esta experiencia de un año haciendo este contacto con personas que su idioma original es el zapoteco y no el español, es bien extraño y rompe la sintaxis. La relación entre consonantes y vocales no es convencional. Ellos unen unas consonantes bien raras entre ellos y producen sonidos únicos. Pero lo más importante que yo vi en la oración de ellos es que ellos te van a poner al principio de la oración lo que a ellos conceptualmente más les importa comunicarte, lo que a ellos más les importa. O sea, por eso pueden empezar a hablarte con un verbo, pueden empezarte a hablar con un adjetivo, pueden ponerte dos verbos en una misma oración, porque ellos lo que están pensando es que quiero comunicar esto que más me importa. Y la oración tiende, esa es mi valoración como lingüista. La oración empieza a romper sintaxis convencional del español de sujeto predicado y que verbos y complementos, no, porque ellos lo que van a referirte es su intención más fuerte con la palabra la van a colocar al inicio de la oración. Y yo te decía que es como un lenguaje del corazón. Lo que siento es lo que pongo primero. Así es. Muchísimas gracias. Ya vemos qué tan interesante es. Ah, mira, una cosita Dime. nada más. Las Ajá. leyes de coautoría. Si usted se aventura a hacer este libro con un libro con un coautor, nútrase primero de las leyes de coautoría. ¿Cuáles son los requerimientos de las leyes de propiedad intelectual? ¿Qué es lo que hemos ajustado nosotros? Yo le dije a él, mire, yo le voy a reconocer coautoría y nos vamos a ir por las leyes de coautoría. Y eso es lo que hubo que discutir, ponerse de acuerdo, son procesos difíciles, pero gracias a Dios existe una ley. Así que si usted se aventura a hacer coautoría, nútrase de cuál es el derecho del que escribe la obra o del que colabora con audios. Todo eso está estipulado cuando yo entré al copyright. Está estipulado quién es el que colabora oralmente, si hay una colaboración tradicional y folclórica, y ahí usted decide. Yo tomé la decisión de, más que como colaborador, aunque él no escribió, ponerlo como coautor a igualdad de condiciones y se le reconoció su coautoría porque el tema del mezcal es él y Matatlán el que me lo ofrece. Y aunque yo tuve una experiencia aislada en mi desarrollo de vida sobre el mezcal, ellos son los que son la capital del mezcal. Por eso se llegó a la idea de que somos coautores en igualdad de condiciones según la ley. Muchísimas gracias, Juanina, por compartir con nosotros el origen de esta obra tan interesante como ya nos dimos cuenta y hay mucha tela de donde cortar. Aquí nos podríamos quedar hablando de toda esta maravillosa experiencia, pero gracias a ese libro tú puedes conocer y tal vez te den ganas de ir a visitar por allá Matatlán y tomarte ese mezcal tan delicioso que hoy nos trajo aquí a nuestro club de lectura, Juanina. Gracias a todos ustedes que están hoy acompañándonos en este club de lectura y también a ti que vas a estar viéndolo en diferido. Les invitamos, si es que no has leído el libro, a que lo leas y obviamente que lo adquieras en Amazon. Ahorita, Juanina, ya para despedirnos, una frase, por favor, y diles dónde pueden adquirir tu libro aparte de Amazon. Bueno, les voy a dar los números de WhatsApp tanto de los dos autores, ¿verdad? Porque si los pides a través de los autores, lo puedes recibir firmado. Entonces, el WhatsApp de don Felipe, donde puede pedirle el libro, es +52 951 146 0872. Y mi WhatsApp +1 787 630 0421. Si nos piden el libro, tanto a él como a mí, le hacemos llegar la copia firmada por autor
Y si no, aquellos que ya quieran obtenerlo en Amazon, ahora mismo está al mínimo del precio, en un precio de oferta de inicio, ¿verdad? De lanzamiento, es la palabra que debo decir. Y también tenemos la esperanza que don Felipe abra su cuenta de Amazon en México, y que entonces, porque como sabemos que a veces enviar libros es muy costoso, pero si lo compran en el mismo México, le va a salir mejor lo del shipping y el handle del libro. Así que en Amazon está y nos lo pueden pedir por los WhatsApp a cada autor. Muchísimas gracias, Juanina, por estar aquí el día de hoy. Gracias a todos ustedes. También síganla en sus redes sociales. Ahí van a encontrar muchísima información acerca Arroba de Guanina Alexandras, todo unido, en excelente. Instagram, en Facebook y el canal de YouTube. Muchísimas gracias y a todos ustedes nos vemos en el próximo mes en la Y gracias a siguiente. autoras de vanguardia y a compañeros que ya llevamos años trabajando, mucho amor, mucho cariño, éxitos para todos en el camino de la literatura. Y que Muchas brille gracias. autoras de vanguardia. Por siempre. Autoras de La, vanguardia por siempre. la foto, Juani. Sí, claro. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.